Si quieran buscar la palabra, hermanos, vamos a ir a Hechos 10:9 y vamos a estar hablando acerca de lo que Dios ha limpiado. Ninguna persona le puede llamar común o inmundo, ¿verdad? Les damos una vez más la bienvenida a la Iglesia Cristiana Hispana Internacional. Y esta tarde vamos a estar hablando de lo que Dios ha limpiado. Ninguna persona le puede llamar inmundo. Y vamos a estar leyendo de Hechos 10:9 al 14. Cuando nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, tuvo una visión. Un ángel se le apareció a nuestro hermano Cornelio, el primero, tal vez, el primer gentil que fue convertido al cristianismo, y le dijo el ángel que enviara a unos sirvientes de él a traer a Pedro, para que Pedro le dijera lo que tenía que hacer. Entonces dice en el 10:9, al día siguiente, mientras los sirvientes iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto, y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, como vemos aquí, hermanos, las cosas que Dios hace, muchas veces tienen más de un significado. Y en esta ocasión, el significado no solamente era que Dios había limpiado la comida, ¿verdad? Porque la palabra dice que debemos de orar sobre la comida para que, ¿verdad?, sea de provecho para nosotros y sea limpiada espiritualmente hablando, sino también hablando de la gente en general, ¿verdad? Porque ya para esto los judíos habían rechazado a Jesucristo. Entonces Él hizo la invitación a todas las personas que quisieran venir y ser parte del reino. Entonces le dijo claramente ahí que Él no podía llamar común a algo que Dios ya había limpiado, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ir ahora a Mateo 15, 21 al 28 y vamos a leer acerca de a quién vino a buscar Jesucristo. Mateo 15, 21 al 28. Y dice: saliendo Jesucristo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba a él diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Y por qué dice ahí, hermanos? ¿Por un qué? Demonio. Por un demonio, ¿verdad? Y eso es importante que lo digamos, porque mucha gente, hermanos, se espantan y ya no quiere decir la palabra demonio. De la misma manera que en muchas iglesias no se dice la palabra obediencia o la palabra arrepentimiento, también la palabra demonio se evita. ¿Sí me entienden? Por eso es necesario que nosotros digamos eso, porque mucha gente si en ese entonces había demonios, ahora se han multiplicado, hermanos. Si antes había miles, por así decirlo, ahora hay millones o billones quizás, ¿verdad? Y se cree que personas pueden morar hasta miles de demonios, hermanos. Acuérdense que Jesucristo dijo que cuando Dios los limpia y esas personas vuelven otra vez a lo mismo de antes, dice que por cada demonio ese va y trae 7 más. O sea, si tenías una solamente, entonces ya vienen 8. Imagínense. Y dice que el estado postrero o último de esa persona viene a ser peor que el primero. Y hay muchos hermanos que andan jugando en las iglesias, ¿verdad? Que van de un lado para otro y así, como si fueran ratones de hoyo en hoyo, ¿verdad? En vez de que se queden firmes en una, ¿verdad? O que escojan una, andan así y se salen 2 o 3 años o 2 o 3 meses y vuelven a regresar. Y cuando eso sucede, hermanos, nuestros hermanos llegan, pero ¿saben qué cosa? Que después de esos demonios, si alguien no está bien fuerte en el evangelio, bien cimentado en Jesucristo, se le pasan a otra persona. Se le puede pasar a uno de nuestros hijos, alguien así. Entonces por eso es necesario exponer esto, hermanos, porque eso es algo bíblico, ¿verdad? No es algo que yo estoy inventando, que usted está inventando. Aquí el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, lo está diciendo, que esa mujer clamaba a él diciendo: mi hija es atormentada, dice atormentada por un demonio, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice en el 15:23, pero Jesucristo no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, como que les dio pena a ellos, ¿verdad? Y Jesucristo respondiendo les dijo: no soy enviado. Escuchen esto, hermanos, porque la gente, tú la palabra de Dios, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿verdad? Por eso las personas que están verdaderamente en el Evangelio no son muchas, hermanos, ¿verdad? Las personas que se someten a sí mismas o a sí mismos al Evangelio no son muchos, son poquitos, porque esas son las verdaderas ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Somos posiblemente descendientes, ¿verdad? De aquellos israelitas que fueron esparcidos por todo el mundo. Pero como la gente no lo comprende, ¿verdad? Uno está jugando, ¿verdad? Porque estamos el trigo y la cizaña enmarañados, creciendo juntos. Y un día nuestro Padre Celestial nos va a limpiar, ¿verdad? Unos de los otros, nos va a separar. Entonces dice aquí, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Fíjense lo que hace el poder, hermanos, y la disponibilidad de una persona cuando está supuesta. ¿Por qué creen que nosotros siempre nos tiramos y estamos implorando y rogándole a nuestro Padre Celestial por la salvación de nosotros y más que nada por la salvación de nuestros hermanos familiares, ¿verdad? Seres amados que aún no están en el Evangelio. Fíjense lo que puede hacer el poder de una persona. Dice, ella se postró ante él, ante el Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, socórreme, ayúdame, quiere decir. Respondiendo, Jesucristo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, ¿verdad? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesucristo respondiéndole le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice ahí, y su hija fue ¿qué? Sanada desde aquella hora, nada más por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí vemos claramente cómo la oración de esa mujer y el hecho de que se postró de rodillas y su fe hicieron que el Señor Jesucristo actuara, y en consecuencia la muchacha fue liberada de ese demonio que la atormentaba. Entonces, hermanos, ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Debemos de postrarnos, de tirarnos ante Dios y estarle, ¿verdad?, suplicando nuestra sanidad y tantas cosas que hay para que estarle pidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Acuérdense de las dos personas que estaban orando y que un hombre estaba parado y se sentía muy recto delante de Dios, y había otro que estaba llorando y decía, perdona, Señor, mis pecados y todo esto. Y el otro, según en su mente, pensaba que era mucho más recto. Y la palabra de Dios dice que Dios se complació y se complacía en aquel hombre que estaba suplicándole, ¿verdad?, de rodillas, que lo perdonara. Entonces nosotros debemos de actuar así como esas personas, ¿verdad, hermanos? Y vamos a pasar a Mateo 15:10, que es ahí mismo, pero vamos a ir un poquito más atrás. Nada más tenemos que ir hacia atrás de la hoja. Cuando Jesucristo, voy a leer del 10 al 14, Jesucristo les dijo ahí mismo, ¿verdad? Les dijo, llamando Jesucristo a la multitud, les dijo, como vengan, ¿verdad? Cuando se acercaron les dijo, escuchen y entiendan. Y esas palabras son para usted y son también para mí y para cualquier persona que llega a cruzarse por medio de este video, ¿verdad? O a verlo alguna vez. Esta enseñanza, cuando abra su Biblia y lo vea, dice, escuchen y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. O sea, cuando uno anda con el famoso bochinche o chismerío, ¿verdad? O cuando uno habla a la ligera, dice que eso es lo que nos contamina a nosotros, ¿verdad? Y en el número dice 12, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y eso pasó antes, hermanos, y eso sigue pasando hoy. Cuando uno dice la palabra de Dios, hermanos, esta palabrita, ¿verdad? Cuando uno la dice, la gente dice, oh, es un religioso, ¿verdad? Entonces la gente que no obedece la palabra, a la gente que sí la obedece, a Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra le dice religioso. Y la gente que está obedeciendo, en el otro grupo que sí está obedeciendo la palabra, ve a las otras personas que no están obedeciendo y que están obedeciendo a sus líderes religiosos y andan haciendo bailes y haciendo cositas, ¿verdad? Ventas de garajes y ventas de carne asada y qué sé yo, tamales y cualquier otra cosa, haciendo discos y todo eso, lavando carros y eso. Entonces eso dicen religiosos a los otros también. O sea, un grupo al otro grupo le dice religiosos, porque unos le dicen religiosos porque obedecen demasiado a Dios y los otros, o intentan, ¿verdad?, obedecer al máximo, y los otros dicen religiosos porque obedecen las tradiciones humanas. Como Jesucristo cuando vino había el mismo problema, y cuando Él fue, trataron de impresionarlo. Mira el templo tan bonito, y mira eso, qué bello. Trataron de impresionarlo, y Él dijo, ustedes son como tumbas blancas, pintadas por fuera de blanco. Dijo, están bien bonitas, adornadas con flores y todo, pero por dentro, dice, tienen huesos de muertos y todo tipo de pudredumbre. Entonces, hermanos, eso no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo puedo esconder algo que ustedes no van a ver, ¿verdad? O a lo mejor usted puede esconder algo que su cónyuge o su familia no ve, pero Dios, hermano, Él ve todo. Entonces nosotros, hermanos, nos tenemos que cuidar de Dios, y para ver lo que le agrada y para ver lo que le desagrada, tenemos que tomar el tiempo de estar leyendo así, ¿verdad? No podemos ser un cristiano de microondas, ¿verdad? De tomar una pastilla, es un estilo de vida. Diariamente le presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio de olor agradable, dice la Biblia, a nuestro Padre Celestial, cuando no hacemos lo que nosotros deseamos, sino cuando hacemos
lo que Él quiere, ¿verdad? Desgraciadamente se ha torcido esto, hermanos. En muchos lugares se hace lo que dice el hombre y lo que dice la mujer, ¿verdad? Aún en día. Y se sigue torciendo. Entonces, hermanos, va a llegar un tiempo en que se va a acabar todo esto. Si no llega la muerte antes, va a llegar el día del juicio y cada quien va a tener que dar cuenta qué hizo con su dinero, qué hizo con su tiempo, qué hizo con sus dones que Dios le dio, con sus hijos, ¿verdad? Con su esposa, con su esposo. Entonces, hermanos, vamos a continuar leyendo, porque en el 14 nos dice esto. Dice otra vez, los discípulos le dijeron a Jesucristo en el 15:12, ¿sí sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero respondiendo Jesús les dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Raíz, ¿verdad? Es raíz, lo que va abajo del suelo, y desarraigada quiere decir arrancada de raíz. O sea, arrancada de donde no pertenecen, porque simplemente ellos no pertenecen con nosotros. Ellos no pertenecen con los hijos de Dios. Ellos se pueden etiquetar, ¿verdad? Pueden tener una etiqueta bien grande que diga cristiano o cristiana, pero hagan de cuenta que a Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? A Dios nadie de nosotros lo puede engañar, ni lo podrá engañar jamás. Entonces Jesucristo en el 14 dice, déjenlos, son ciegos, guías, son guías. No hay duda en eso, son guías, pero dice ahí, son ciegos, guías de ciegos. ¿Sí entienden? O sea que son muchos, es la mayoría, hermanos, desgraciadamente. Es la mayoría. Y usted no se pone las pilas, usted va a ser parte de eso. Si yo no me pongo listo, yo voy a ser parte de ese grupo también. No importa en qué iglesia esté usted, importa cómo vive usted su vida personal. ¿Sí entiende? Usted puede estar en medio del puro santo y ser el peor de todos, ¿verdad? O puede estar en medio de al revés y usted ser el mejor de todos, qué sé yo, pero todo depende de qué tanto esté usted obedeciéndole a nuestro Padre Celestial. Lo único que nos hace diferentes es la obediencia, porque la palabra de Dios dice que dice Dios en Éxodo 20, dice, los que me aman, dice, guardan mis mandamientos. Y dice que son millares, hermanos. Por eso no hay muchos en las iglesias verdaderas, no hay muchos, donde se predica la verdad como es, no hay muchos, porque nada más son millares. Luego uno ve y dice, nada más somos 10, nada más somos 20, 30, lo que sea, ¿verdad? Pero son millares, porque Jesucristo lo dijo, Jehová lo dijo en Éxodo 20, dice, los que me aman y guardan mis mandamientos son millares, ¿verdad? Entonces, aquí como dijo Jesucristo, dice, déjenlos porque son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, dice, ambos van a caer en un hoyo. Entonces, hermanos, si nosotros nos dejamos guiar nuestra vida espiritual por otro ciego, que esté más ciego que nosotros, ambos vamos a ir a caer a un hoyo. Amén. A un hoyo físico o a un hoyo espiritual, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros confiar nuestra salvación de nuestra alma en un hombre o en una mujer, sobre todo si es una persona que está corrupta delante de Dios y delante de los hombres, porque cuando una persona es corrupta, se ve, hermanos, se ve. Y cuando una persona es recta, todo el mundo lo evita. Y un religioso, hay una religiosa, mira cómo se viste, mira, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que Pedro, el apóstol Pedro, llamó a esas cosas inmundas y Jehová le dijo, no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos una cola bien grande que nos pisen. Y gracias a Dios que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Pero si podemos examinar nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en el pasado, antes de que fuéramos llamados por nuestro Padre Celestial, andábamos en el mundo y hacíamos todo tipo de desobediencias y de cosas malas. Quizás no malas, quizás aplaudidas por la sociedad, pero malas delante de Dios, malas cuando se comparan con la palabra del Dios Altísimo. Entonces ahora, hermanos, si alguno de nosotros alguna vez ve el pecado de una persona nueva, uno no puede a la ligera decir, oh, mira, él es indigno, o ella es indigna, o esto, o aquello, porque mejor hay que ponernos a revisar nuestra propia vida, acordarnos de 40 años atrás, de 5 años atrás, de 12 años atrás, 30 años atrás, cuando nosotros andábamos, pero feo, ¿verdad? Como un remolino, haciendo para allí y para acá, ¿verdad? Entonces cuando hagamos eso, hermanos, y tenemos que acordarnos de la palabra que nuestro Padre Celestial le dijo a Pedro, ¿verdad? Porque acuérdense que Pedro es la roca con la cual comenzó la iglesia, la roca sobre la cual fue plantada la iglesia, ¿verdad? Entonces le digo, tú no le llames común a lo que yo he limpiado. Y como ustedes y yo sabemos, hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada servicio religioso, hermanos, tiene que ser cristocéntrico. ¿Sí saben qué es cristocéntrico? Que el centro tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Y si no es cristocéntrico, estamos enseñando alguna otra enseñanza, tiene que de alguna manera ser lo más cristocéntrico posible. Nosotros los cristianos, por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? No nos llamamos de otro nombre. Entonces nosotros los cristianos tenemos que levantarnos y tenemos que desayunar Cristo, tenemos que comer Cristo a mediodía, lonche de Cristo, cena de Cristo, en los servicios Cristo, tenemos que respirar Jesucristo, tenemos que abrir nuestra boca con Jesucristo, hermanos, pero solamente eso, así. Pero ¿qué les voy a decir?
hermanos, hoy en día casi nadie se acuerda de la palabra del Señor. Y la gente ama a sus líderes religiosos. No ama a Dios, por eso no obedecen a Dios, porque Dios dice, los que me aman guardan mis mandamientos. Eso yo no lo dije, y a la gente le duele y no le gusta, pero Jehová lo dijo en Éxodo 20, dijo, los que me aman guardan mis mandamientos, guardan mis estatutos. Amén. Entonces, si usted verdaderamente ama a su esposo, usted verdaderamente a su esposa, usted va a hacer lo que le agrada a él y lo que le agrada a ella. Ahora compare a su esposo con el Dios altísimo del universo, que hace planetas y que hace galaxias. No hay comparación. El que le dio sus hijos, el que le dio su conciencia y salud y el dinero que tiene y todo. No hay comparación. Entonces, si amamos a Dios, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Es imperativo que hagamos un esfuerzo, no por estar complaciendo muchas veces a la persona, sino a nuestro Padre Celestial, ¿verdad, hermanos? Entonces, si otras personas toman una decisión contraria y se hacen un número bien grande y se dan unas palmadas en la espalda y brincando, haciendo, nadie los mandó a hacer ese tipo de cosas que ellos hacen. O sea, es bonito, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero acordémonos, antes de eso, hay que dedicarle nuestro tiempo a esto. Hay que dedicarle nuestro tiempo a Dios y después a la mujer y después al hombre. Porque si no, hermanos, cuando se nos acabe el tiempo, ya no va a haber más tiempo. Ya no va a haber otro chance. Esa es nuestra única oportunidad que tenemos. ¿Verdad, hermanos? Entonces hay que preparar bailes, hay que hacer kermeses, hay que hacer venta de pollos, de cargar lo que sea. Pero, como dijo Jesucristo, no le pongan a los mandamientos de los hombres como cargas a los demás. Y dice, y que cuando ni ustedes mismos las llevan. Y dice, de los mandamientos de Dios, ni siquiera se acuerdan, ¿verdad? Por eso les dijo que eran tumbas blancas. Y no se los dijo a la gente de la calle o de un bar, se los dijo a la gente adentro de la sinagoga, adentro de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a seguir en Zacarías 13:8. Les quiero decir, hermanos, y eso también es para los que estén escuchando el mensaje, nadie va a venir a salvarlo a usted, ¿verdad? Si a usted le interesa, usted tiene que buscar a Dios. Dios no lo va a buscar a usted, ¿verdad? El Señor Jesucristo es un tesoro, el tesoro más grande de la humanidad. Amén. En Zacarías 13:8 nos dice Jehová al profeta Zacarías que 2/3 de la humanidad se van a ir al lago de fuego y 1/3 se va a salvar, ¿verdad? Entonces, si usted quiere leerlo, Zacarías 13:8, ahí está. Solamente 1/3 se va a salvar. ¿Y saben qué? No es porque van con la mano torcida por parte de Dios o sus ángeles para salvarse, es porque esos son las ovejas perdidas de la casa de Israel que están buscando a Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora vamos a ir a Mateo 22, 1 al 14, cuando dice que los judíos rechazan a Jesucristo y Dios hace la invitación para todo el mundo. Dice, el reino de los cielos, en Mateo 22, 2, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey es Jehová, el hijo es Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciéndole, digan a los invitados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Fíjense a dónde se fueron. Se fue uno a su labranza y el otro se fue a hacer un negocio. Igual que el día de iglesia, que todo el mundo se pone a cortar el pasto milagrosamente, ¿verdad? Hasta mi hijo se dio cuenta de 10 años. Papi, ¿qué están haciendo? ¿Por qué a la hora de la iglesia todos están cortando el pasto? Y le digo, para que tengan una excusa, ¿por qué no van a servirle a Dios, verdad? Se fue uno a su labranza y otro a sus negocios. En el 22:6 dice, y otros tomando a los siervos más atrevidos, ¿verdad? Los afrentaron y los mataron, hermanos. Dice, al oírlo el rey, que es Jehová, se enojó y enviando sus ejércitos de ángeles, digamos, destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. ¿Cómo dice que va a terminar todo, hermanos? Quemó, ¿verdad? Con fuego. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, el pueblo judío que originalmente fue convidado los israelitas, los judíos, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, dice, no eran dignos. En el 22:9 dice, vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantas personas se encuentren. Eso es para usted y para mí esa orden. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a los malos. Fíjense cómo los juntaron, a los malos y a los buenos. O sea, no nada más a los puros buenos, a los malos y a los buenos. Y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, átenle de los pies y átenle de las manos y échenlo en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ahí van a ir 2/3 de la humanidad. 2 de cada 3 personas van a ir ahí. Dice, porque muchos son llamados y pocos son, ¿qué dice ahí? Escogidos. Hermanos, Dios mismo, Jesucristo mismo está diciendo, muchos son llamados, pocos son escogidos, ¿verdad? No dice todos son llamados, como la gente entonces la apartaba. Dios te ama, no ama tu pecado, pero sí te ama a ti. Mentira, es una mentira más del enemigo, hermanos, no es verdad, ¿verdad? ¿Quién dice que ama a Dios? Dice los que temen su nombre, ¿verdad? Y los que guardan sus estatutos, a esos ama Dios. Y dice que son miles, así que si no es uno de usted, trate de ser usted, porque dice ahí, ¿verdad?
que muchos son llamados, pero solamente poquitos, dice pocos. ¿Cuántos es pocos? Pocos es pocos, ¿verdad? 2 o 3, por así decirlo, son los escogidos. Entonces, hermanos, ahora, en nuestra época actual, estamos siendo invitados, así como esa mujer, ¿verdad? Cananea, que a veces en otra palabra dice que era griega, ¿verdad? Va y le dice a Jesucristo, y él le dice, la comida de los hijos no es para los perros, y ella le dice, pero los perritos también comen de lo que cae de la mesa, de las obras, y él dice, oh, tu fe, ¿verdad? Te ha salvado, dice, has sido hecho de acuerdo a tu palabra, por tu fe, nada más. Entonces, hermanos, de la misma manera, ella se postró de rodillas. Si alguien de nosotros se postra de rodillas y le pide a Dios la salvación de su alma, téngalo por seguro que Dios no le va a dar la espalda, lo va a escuchar, aunque usted venga de un linaje que quizás sea maldecido, porque hay gente que está maldecida desgraciadamente. Acuérdense del hijo de Noé, eran 3 hijos, y uno de ellos decidió hacer lo malo, Ham. ¿Y qué le pasó? De ahí toda una tercio de la humanidad, o qué sé yo cuánto, una multitud de multitudes salió maldecida. Acuérdense de las personas que tienen ídolos y tienen altares con muñequitos y con veladoras. Dice que sus hijos y sus nietos hasta la 3ª y la 4ª generación están maldecidos. Y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando nos digan de la palabra, no digan, oh, es que yo creo, o es que yo pienso. Hermanos, lo que usted piense y lo que yo pienso, haga de cuenta que ahora mismo hay de más de 7,000 millones de personas y todos piensan y todos creen, ¿verdad? Y ninguno de nosotros tiene la razón. El único que tiene la razón es el Dios Altísimo. Y aquí está su palabra. Esta es la medida. Con este nos tenemos que medir. No con lo que dice el hombre, no con lo que dice la mujer, sin importar qué título tenga ese hombre o esa mujer. Así que todos y cada uno de ustedes están invitados. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que cualquier persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Les pedimos que compartan el video. Que Dios los bendiga y nos vemos en el cielo.